Buen día, nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pertenecemos al grupo número 1, sección 1400, y les vamos a estar hablando acerca de nuestro proyecto final que trata acerca de los transformadores. A continuación vamos a presentar a los integrantes de nuestro proyecto final. Pertenece Génesis Daniela Rubio, Juan Enrique Medina, Iris Natalia Orellana, Lisa Jolivet Aguilar, Nazaret Vizca Aguirre y Yanira Michelle Mesa. A continuación vamos a hablar acerca de la introducción acerca de los transformadores. Los transformadores son un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica. Gracias a ellos se puede realizar el transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Se basa en un hecho muy simple sobre la electricidad. Cuando una corriente eléctrica fluctuante fluye a través de un cable, genera un campo magnético a su alrededor. El transformador es un dispositivo que permite modificar potencia eléctrica de corriente alterna con un determinado valor de tensión y corriente en otra potencia de casi el mismo valor, pero generalmente con distintos valores de tensión y corriente. También podemos agregar que los transformadores son una máquina estática de bajas pérdidas y tienen un uso muy extendido en los sistemas eléctricos de una transmisión y distribución de energía eléctrica. Hay muchos de ellos en el hogar. Los electrodomésticos grandes necesitan voltajes que van de 110 a 140 voltios. En el caso de los dispositivos electrónicos más pequeños se necesitan voltajes más bajos. Por ejemplo, una computadora portátil solo necesita 15 voltios para funcionar. Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos en su forma más simple por dos bobinas devanadas sobre el núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio. A continuación vamos a hablar acerca de los objetivos de los transformadores. Primero necesitamos conocer el funcionamiento de un transformador, sobre todo lo que se encuentra en nuestros hogares. Otro objetivo es construir un transformador eléctrico casero. También realizar cálculos ideales de voltajes de salida en un transformador. También analizar la importancia de un transformador para el suministro de energía eléctrica a nuestros hogares, ya que estos se nos haría más fácil en nuestros hogares, y conocer un poco más de esta información. Ahora vamos a hablar sobre un poco de la historia. Las principales aportaciones que tenemos en esta historia de la creación de los transformadores, que en el año de 1820 Hans demuestra que una corriente eléctrica produce un campo magnético. También este científico demostró en 1820 que cuando una corriente eléctrica fluía se generaba un campo magnético. En ese tiempo se consideraban a la electricidad y al magnetismo como fuerzas separadas y no relacionadas. En el año de 1861, Michael Faraday hizo la aportación de la ley de la inducción, siendo esta ley la base para poder producir electricidad por medio del magnetismo. Faraday buscaba inducir una corriente en un conductor, utilizando dos conductores enrollados sobre una bobina. Este experimento lo llevó a resultados inicialmente negativos. Probó con diferentes conexiones y diferentes valores de voltaje. En el año de 1882, 1897 y 1960, Nikola Tesla hizo la aportación de la corriente alterna polifásica, desvías del flujo magnético y el transformador magnético. También tenemos que en el año de 1851, Henrik Daniel hizo la aportación de los inductores de chispas, intensidades de corriente y tensiones que dependen del número de espiras en la bobina. También podemos decir que este físico francés introdujo en el año de 1853 el condensador en el circuito primario, entre el generador y el interruptor, a manera de limitar el desgaste del martillo del interruptor vibrador producido por las chispas generadas. En el año de 1853,
tenemos la aportación de Luis con el condensador en el circuito primario. En el año de 1856, Flaubert hizo la aportación del interruptor formado por un electroimán. También podemos decir que en este año de 1856 se modifica el interruptor formado por un electroimán que se mueve sobre una armadura montada sobre una lámina vibrante. Esta aplicación se llevó a cabo sobre todo en las grandes bobinas. También tenemos que en el año de 1874 Zenobé hizo la aportación conjunto de bobinas de hilo fino enrolladas delante de los polos de un electroimán. También en este año de 1874 se presenta en la Academia de Ciencias de París un aparato consistente básicamente en un anillo formado por una serie de bobinas de gran sección y de un conjunto de bobinas de hilo fino enrolladas delante de los polos de un electroimán por el científico. Tal apartado se caracteriza por ser capaz de modificar los valores relativos de la intensidad de corriente y de la fe. También tenemos que en el año de 1876 Hakluyt también hizo la aportación que presenta un transformador de doble llévano. También con la finalidad de este instrumento era alimentar con corriente de alta tensión una serie de lámparas de iluminación eléctrica. En el año de 1885, Otto Titus Miska y Carol hizo la aportación de un sistema de distribución en corriente alterna con alimentación en paralelo y transformadores de distribución. En el año de 1886, Gregor y Williams hizo la aportación de la conexión en paralelo de Stanley y las facilidades para la fabricación y venta de equipos para distribuir potencia eléctrica, explicándose lo que es el funcionamiento de los transformadores. El principio de funcionamiento de un transformador se basa en el fenómeno de la indistancia magnética entre dos circuitos. Los tres componentes más importantes del transformador son el núcleo magnético, el devanado principal y el secundario, que son los que podemos observar en la ilustración. A continuación, les definiré cada uno de ellos. El núcleo está formado por lo general de chapas de acero. Se compone de dos partes principales, la columna y las culatas. El núcleo es el medio para conducir el flujo magnético, por lo que debe ser un gran conductor. El núcleo transmite el flujo al devanado secundario para crear un circuito magnético que cierre el flujo. Así, un camino de reluctancia baja se crea dentro del núcleo para maximizar el enlace del flujo. El devanado secundario ayuda a completar el movimiento del flujo que empieza en el primario y usando el núcleo alcanza al secundario. Este último puede alcanzar un impulso cuando ambos devanados están enrollados en el mismo núcleo, permitiendo que los campos magnéticos creen movimiento. En todos los tipos de transformadores, el núcleo magnético se ensambla apilando láminas de acero, dejando un espacio de aire mínimo requerido para asegurar la continuidad del camino magnético. El devanado o bobina es un hilo de cobre que se enrolla a través del núcleo en uno de sus extremos y seguidamente es recubierto por una capa aislante que por lo general es barniz. El devanado principal es la parte que está conectada a una fuente eléctrica, de donde se produce el flujo magnético inicialmente. Estas bobinas están aisladas unas de las otras y el flujo principal se introduce en el devanado principal, de donde pasa el núcleo magnético enlazándose al secundario a través de un camino de reluctancia baja. El funcionamiento. Los transformadores necesitan un tipo de electricidad que invierte constantemente, la cual es llamada corriente alterna AC. Los transformadores no funcionan con corriente continua DC, donde una corriente constante fluye constantemente en la misma dirección según una ley de E, que es lo que podemos observar aquí, donde esta corriente fluye en la misma dirección en lo que es nuestro circuito o en nuestro transformador. Es un transformador ideal
el 100% del flujo es recorrido por un bobinado secundario. Sin embargo, en la realidad, una pequeña parte de este flujo se pierde. Si el segundo circuito está cerrado por el principio de inducción magnética, se genera una tensión inducida en él. Si suponemos que se trata de un transformador ideal, esta tensión inducida dependerá únicamente de la relación existente en el número de espiras o vueltas del bobinario primario y del secundario, además de la tensión de entrada en el bobinado primario. Esta relación se conoce como la relación de transformación, donde B sub P es la tensión aplicada en el primario, B sub S la obtenida en el secundario, I sub S la intensidad que llega al primario, y sub P la generada por el secundario. N sub P es el número de vueltas del devanado del primario y N sub S es el número de vueltas del secundario. Aquí podemos observar lo que es la fórmula ya detallada, donde B sub P sobre B sub S es igual a I sub S sobre I sub P, que esta a su vez es igual a N sub P sobre N sub S. Y aquí está la relación en el circuito. Esto sería todo por parte de mi exposición y continuará mi siguiente compañero. Tipo de transformadores. Los transformadores se basan en los mismos principios básicos, sin embargo, se clasifican en una gran variedad de grupos. Tenemos los transformadores de potencia, transformadores de media, transformadores monofásicos y transformadores bifásicos. Transformadores de potencia. Estos son los encargados de mantener la potencia mientras varían los valores de tensión de un circuito de una corriente alterna. Su función se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética. Aquí tenemos unos ejemplos. Transformadores elevadores. Tienen la capacidad de aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En los transformadores el número de espiras de elevado secundario es mayor a los del devanado primario. Transformadores reductores. Estos tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores el número de espiras, el devanado primario es mayor al secundario. Autotransformadores. Estos son utilizados cuando es necesario cambiar el valor del voltaje, pero en cantidades muy pequeñas. La solución consiste en montar bobinas de manera sumatoria. La tensión en este caso entra por un punto intermedio de la única bobina existente. Aquí tenemos el ejemplo, el devanado de serie y el devanado común. Transformadores de medida. Son los encargados de variar los valores de las grandes tensiones o intensidades para poderlas medir sin peligro. Aquí tenemos un ejemplo de los transformadores de medida. Transformadores de intensidad. Toma una muestra de la corriente de la línea a través de un devanado primario y lo reduce hasta un nivel seguro para medirlo. Su devanado primario está formado por el único conductor que pasa por dentro del anillo. El anillo recoge una pequeña muestra del flujo magnético de la línea primaria que induce a una tensión y hace circular una corriente por la bobina secundaria. Transformadores de energía potencial. Se trata de una máquina con un devanado primario de alta tensión y uno secundario de baja tensión. Su única misión es facilitar una muestra del primero que pueda ser medida por los diferentes aparatos. Transformadores monofásicos. Estos son empleados frecuentemente para suministrar una energía eléctrica para alumbrados de residenciales, tomacorrientes, acondicionamiento de aire y de calefacción. Transformadores trifásicos. Estos pueden crearse transformadores trifásicos de dos maneras. Una es mediante 3 transformadores monofásicos, otra con 3 bobinas sobre un núcleo común. Esta última opción es la más recomendable debido a que el resultado es un transformador más pequeño, más ligero, más económico y más eficiente. Aplicación. Las aplicaciones de los transformadores son esencialmente para subir y bajar el nivel de voltaje en transmisión eléctrica y distribución.
Algunos ejemplos son transformadores de construcción adecuada para ser instalados en cámaras. Aumenta el nivel de voltaje en el lado de generación antes de la transmisión y distribución. El transformador de corriente y el transformador potencial también utilizaron el sistema de potencia en la industria. Además, son utilizados para la correspondencia de impedancias. Materiales y procedimientos. Los materiales son alambre de magneto de doble capa, chapas de hierro, silicio de forma I y E, dibujo de las chapas para el núcleo. Estas deben ser medidas en milímetros. Papel parafinado, cinta de enmascarar tornillos y escuadras, formaletas y tableros de núcleo. Construcción de la formaleta. Construcción de devanado primario y secundario. Segundo, preparar el devanado adicional. Cubrir el alambre con la cartulina. Tercero, colocar las chapas de hierro silicio. Cuarto, las mediciones y el acabado. Mi nombre es Juan Medina y esta vez veremos el análisis de datos para el tema de transformadores, en este caso ideales y monofásicos. Bueno, aquí tenemos unas representaciones de los transformadores ideales, también son monofásicos, para recalcar. Y bueno, lo que es un transformador ideal es que es un dispositivo que se encarga de transformar el voltaje de corriente alterna, como por ejemplo en este caso este voltaje de aquí, que es primero el voltaje primario, que luego se trata de transformarlo en un voltaje secundario. Y bueno, esta transformación puede disminuir o aumentar al final, todo va dependiendo la relación del número de espiras que haya en diferencia. Bueno, también están estas mismas bobinas. El transformador se compone de estas bobinas, la primaria y la secundaria. A su vez también se les dice también si estas partes, los devanados primarios y secundarios. A su vez también hay corrientes que van dependiendo de los devanados, corriente primaria y corriente secundaria. También existen ciertas fórmulas que las vamos a ir viendo mientras resolvemos un problema aplicado o planteado de esta temática a continuación. Bueno, en este planteamiento del problema tenemos un transformador monofásico ideal de relación 5-20, es decir, su embobinado primario es de 5 vueltas y el embobinado secundario es de 20 vueltas. Bueno, este transformador tiene un voltaje de 150 voltios en el devanado primario, o sea, el voltaje primario es 150 voltios, mientras que en el devanado secundario hay una resistencia de 100 ohmios o 100 ohms, tal y como se puede ver en la figura, en esta que vemos aquí. Podemos ver que hay un voltaje primario, que es el de los 150 voltios. Están también los números de vueltas, el primario que es 5 y el secundario que es 20. Por último, aquí hay una resistencia, y en el devanado secundario, la resistencia secundaria, que es de 100 ohmios. Y bueno, nos piden que calculemos en el problema el voltaje del devanado secundario, la corriente primaria y la corriente secundaria, o sea, los datos que en la figura nos hacen falta obtener, las dos corrientes y el voltaje del devanado secundario. Bueno, y en la resolución del problema tenemos los datos que ya los habían mencionado: la resistencia del devanado secundario, que son 100 ohmios, el voltaje primario, que son 150 voltios, y los números de espiras, los números de vueltas del devanado primario son 5 y del secundario son 20. Y bueno,
Anteriormente ya había hablado de las fórmulas que íbamos a tratar y pues aquí están para cada problema. Podemos apreciar aquí la relación de los números de vueltas junto con los voltajes, que esto nos va a permitir obtener el voltaje secundario pedido en el inciso A, que debemos de calcular en el problema. Y bueno, de esta relación podemos aquí hacer un despeje para el voltaje secundario. Nos queda así. Así ya obtenemos lo que es el dato que nos piden. Ya solo aquí tenemos que cambiar ya las variables en los datos numéricos que ya tenemos, y al final nos queda el voltaje secundario en 600 voltios, es decir que se cuadruplicó el voltaje del primario al secundario. Esto es debido a que el número de vueltas, como tenía mayor número de vueltas el embobinado secundario, entonces iba a haber un gran aumento en el voltaje, se iba a transformar el voltaje en uno más grande. Bueno, ya para las corrientes en el inciso B, que es la corriente en el embobinado secundario, tenemos que aquí podemos aplicar las leyes de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff. En este caso, como ya habíamos obtenido los 600 voltios del voltaje secundario, podemos utilizar la resistencia secundaria del circuito del transformador para obtener así la corriente o intensidad del embanado secundario. Bueno, ya por último, en el inciso C, como ya obtuvimos el dato de la corriente o intensidad secundaria, podemos obtener fácilmente la corriente primaria. Esta se obtiene pues utilizando esta ecuación que siempre se suele usar para transformadores ideales. Y bueno, viendo esta ecuación ya tenemos todas las variables, ya solo falta la corriente primaria, que esta solo la despejamos mandándola a la derecha, y estos van a cambiar de su lugar, se van a dividir, y así nos queda la corriente primaria. Ahora ya sustituyendo los valores que ya teníamos, es decir, la corriente secundaria que son 6 amperios, voltaje secundario que lo habíamos hallado que eran 600 voltios, y el voltaje primario que ya era un dato que ya nos lo daba el ejercicio, que son 150 voltios. Bueno, 600 entre 150 es 4 y 6 por 4 es 24. Como las variables aquí se pueden tachar, entonces solo nos queda como única variable el amperio, la magnitud, quiero decir, la magnitud, que es el amperios. Entonces al final la corriente primaria va a ser de 24 amperios al final. Bueno, ya la representación de estos resultados por medio de multisim, podemos ver aquí que haciendo uso de este programa, podemos ver aquí que en el multímetro, estos multímetros usados para saber los datos que ocupamos, nos damos cuenta que los valores son bastante cercanos a los que obtuvimos, como por ejemplo este voltaje secundario, que es de aquí, nos dio a 599.977 voltios. Eso es muy cercano al valor que habíamos obtenido de 600 voltios, y simplemente se pudo haber redondeado fácilmente. Y ya para los incisos B y C, que eran los amperajes, podemos ver que en el multímetro nos marcan un amperaje perfecto en el embanado secundario, es decir, la corriente secundaria pues 6 amperios, tal y como lo obtuvimos aquí, y la corriente primaria, que había sido de 24 amperios, en el multímetro 2 nos sale que es de 23.999 amperios. Esto es un valor muy cercano y fácilmente se puede redondear a 24 amperios, por lo cual podemos concluir que nuestras respuestas han sido correctas,
y los pudimos verificar y sí cumplieron en el programa. Todos, mi nombre es Nazaret Discoa y a continuación presentaré lo que son las conclusiones en base a lo que hemos aprendido respecto a lo que son los transformadores. Bueno, como principal idea encontramos lo que es el designio primordial respecto a lo que son los transformadores. Va a ser el hecho de convertir lo que son las potencias internas que tienen un cierto nivel del voltaje en lo que son las mismas potencias alternas y que tienen la misma frecuencia, pero que estas presentarán una variación en lo que son sus niveles de voltaje. Y aquí podemos observar lo que es una imagen ilustrativa acerca de lo que son los voltajes primarios y el voltaje secundario, o sea, el voltaje de entrada y el de salida que genere lo que es el transformador. Y dependiendo del uso en sistemas de potencia, podemos encontrar lo que son los transformadores de unidad, los transformadores de subestación, y aquí podemos observar una imagen acerca de lo que son transformadores de subestación, también lo que son los transformadores de distribución, y a nuestra izquierda podemos observar lo que son lo que hace referencia a un transformador de subestación. También en cuanto a lo que son las máquinas eléctricas, los transformadores que más son utilizados, hacemos mención de ello, es lo que son los transformadores de corriente, y podemos observar aquí un ejemplo de lo que son transformadores de corriente entre lo que son entre lo que está el transformador de tensión y el interruptor automático. Podemos observar una imagen de lo que es un transformador de corriente, y también lo que son un transformador de potencial. Y aquí podemos observar una imagen acerca de lo que se refiere de lo que son transformadores de potencial. Y en cuanto a transformadores donde tenemos la potencia suministrada, concluimos que no se va a ver afectada lo que es la potencia suministrada, pero su voltaje sí. Y en cuanto a lo que es transformador ideal, estos son dispositivos sin pérdidas que tienen un devanado de entrada y un devanado de salida. Y aquí podemos observar lo que es lo que hace referencia a lo que es un transformador ideal con su parte, y tenemos los bobinados primarios y secundarios, donde obtendremos lo que son los devanados, ya sea de entrada y de salida. En cuanto a sus principales partes, conocimos lo que son las partes principales de lo que es el transformador, el cual es el núcleo magnético y los devanados. Y podemos observar aquí donde se encuentra el núcleo magnético y el devanado primario y el devanado secundario con sus respectivos voltajes, que son los que se verán alterados. Y en cuanto a ello, podemos comprender lo que son los transformadores elevador. Cuando hablamos de transformador elevador, son los que van a recibir la potencia, recibirán lo que es la potencia, que tienen un valor de voltaje, y lo que va a entregar en base al transformador es un valor de voltaje más elevado. Y mientras al hablar de un transformador reductor, recibe lo que es la potencia eléctrica con un valor de voltaje y entrega un valor más bajo. Generalmente estos dos se suelen complementar para al final llegar a lo que es el uso que se le quiere generar, se le quiere brindar para obtener lo que es el voltaje necesario para poder realizar las funciones necesarias. Y bueno, cuando hablamos de potencia eléctrica, en los sistemas actuales ya no hablamos de un ideal, sino que de un sistema actual podemos encontrar voltajes de entre 4 kilovoltios hasta entre 12, 13 kilovoltios hasta 25 kilovoltios. Y aquí podemos ver en base al papel fundamental del transformador
que serán entre los voltajes niveles comprendidos entre 110 kilovoltios hasta 1000 kilovoltios, con el fin de que se puedan ser transmitidos a distancias relativamente grandes y que las pérdidas sean las mínimas, las pérdidas de las mismas sean mínimas. Con lo que hablábamos referente anteriormente, aquí se hace complemento lo que es el transformador de elevador y el reductor, donde el cual alterarán o elevarán los voltajes y al final entregarán lo que es un voltaje de salida que sea óptimo para realizar las funciones necesarias. Entonces, aquí podemos observar un transformador. Este es un transformador de distribución de 25 kilovoltios amperios, y podemos ver una imagen ilustrativa y el cual podemos observar que se parecen mucho a los que podemos encontrar en nuestras colonias, el cual realizan lo que es la transformación de esos voltajes para que pueda llegar a nuestras casas para cumplir las necesidades óptimas. En cuanto a los voltajes de un sistema de potencia real, están entre los rangos de 14 kilovoltios a 30 kilovoltios, esto para generar la potencia eléctrica, donde se utilizan los transformadores elevadores, como habíamos dicho, para lo que es subir el voltaje. Y un ejemplo de ello, para que quede más claro, podemos ser de cuando tenemos 500 kilovoltios. Para realizar transmisiones a una distancia considerable, o sea, hasta, por ejemplo, hasta para dirigirla a un amplio terreno donde se encuentran diferentes mobiliarios que ocupan de esas transmisiones, entonces se utilizaría lo que es un transformador elevador. Los elevadores sería para subir el voltaje y un transformador reductor para reducir el voltaje a un nivel estable para lograr distribuirlo a su uso final. Y bueno, aquí donde hacíamos referencia a que los transformadores elevadores y los reductores al fin de cuentas terminan complementándose para poder realizar una distribución para ese uso final que se necesita. Bueno, culminamos nuestra presentación con una frase célebre de uno de los científicos que contribuyó en gran medida a lo que hoy conocemos, lo que son los transformadores. Él es Michael Faraday, el cual contribuyó mucho con lo que fue su ley de la inducción, en cual su frase hace referencia a lo que dice que nada es demasiado maravilloso para ser cierto si obedece a las leyes de la naturaleza. Bueno, esto fue todo de nosotros de parte de los estudiantes de máquinas eléctricas, el grupo número 1 de la sección 1400. Muchas gracias y espero les haya gustado.